La vida no siempre es justa. Hay días en los que parece que el universo conspira en nuestra contra, en los que cada paso que damos se siente como si estuviéramos caminando en arenas movedizas. Pero, ¿sabes qué? Esos días, esos momentos de incertidumbre, de dolor y de lucha, son los que nos forjan. Son los que nos enseñan que, aunque el camino sea difícil, cada gota de sudor, cada lágrima derramada, cada caída, vale la pena. Imagina por un momento a una persona que lo ha perdido todo. Su mundo se desmorona frente a sus ojos y lo único que queda es una pequeña chispa de esperanza, apenas visible, pero suficiente para mantenerla de pie. Esa chispa es lo que la impulsa a seguir adelante, a levantarse una y otra vez, incluso cuando todo parece perdido. Porque aunque no sea fácil, aunque el dolor sea real, el destino que la espera al final del camino es más grande que cualquier obstáculo. Este es un recordatorio para ti, para mí, para todos nosotros. La vida no nos da lo que queremos fácilmente. Nos pone a prueba, nos desafía, nos empuja al límite. Pero también nos da la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos. Porque al final, cuando miramos hacia atrás no recordamos los días fáciles. Recordamos las batallas que peleamos, las montañas que escalamos y las victorias que logramos. Y es ahí cuando entendemos que, aunque no fue fácil, valió la pena. Era una mañana fría en la Ciudad de México. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios, pero para Sofía, el día ya había comenzado con una sensación de vacío. Sentada en una pequeña banca de un parque con una taza de café en las manos, miraba a la gente pasar. Cada rostro que veía parecía tener un propósito, un destino claro. Pero ella se sentía perdida. Sofía había sido una mujer fuerte, decidida, con sueños grandes y una energía que contagiaba a todos a su alrededor. Pero la vida, en un abrir y cerrar de ojos, le había arrebatado todo lo que amaba. Un accidente inesperado, una llamada en medio de la noche y de pronto su mundo se había desmoronado. Su esposo, su compañero de vida, ya no estaba, y con él parecía que también se había ido su fuerza, su propósito, su razón de ser. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Sofía intentaba seguir adelante, pero cada paso se sentía como un peso insoportable. Las cosas más simples como levantarse de la cama o preparar el desayuno se habían convertido en batallas diarias. Sus amigos intentaban animarla, pero sus palabras parecían vacías. «Sé fuerte», le decían. Pero ¿cómo podía ser fuerte cuando sentía que su corazón estaba roto en 1000 pedazos? Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por las calles de su barrio, se detuvo frente a una pequeña librería. En el escaparate había un libro con un título que llamó su atención. No es fácil, pero vale la pena. Algo en esas palabras resonó en su interior. Entró, compró el libro y comenzó a leerlo esa misma noche. Las primeras páginas hablaban de historias de personas que habían enfrentado adversidades inimaginables, pero que, de alguna manera, habían encontrado la fuerza para seguir adelante. Cada historia era un recordatorio de que, aunque el dolor era inevitable, también lo era la posibilidad de sanar. Esa noche, por primera vez en meses, Sofía sintió una pequeña chispa de esperanza. No sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de ella le decía que podía encontrar una manera de reconstruir su vida. No sería fácil, lo sabía, pero por primera vez comenzó a creer que valdría la pena intentarlo. Los días que siguieron a esa noche no fueron mágicos ni perfectos. Sofía no despertó al día siguiente con una sonrisa en el rostro, ni con una solución clara a sus problemas. De hecho, el peso de su pérdida seguía ahí, como una sombra constante que la acompañaba a cada paso. Pero algo había cambiado. Esa pequeña chispa de esperanza que había sentido al leer el libro no se apagó. Era tenue, frágil, pero suficiente para empujarla a dar un pequeño paso hacia adelante. El primer desafío que enfrentó fue consigo misma. Había pasado tanto tiempo sumida en su dolor que había comenzado a creer que no merecía ser feliz de nuevo.
¿Cómo puedo seguir adelante cuando él ya no está?, se preguntaba una y otra vez. La culpa la consumía. Cada vez que intentaba hacer algo por sí misma, como salir a caminar o preparar su comida favorita, una voz en su cabeza le decía que estaba siendo egoísta, que no tenía derecho a disfrutar de nada. Además, estaba el miedo. Miedo a fracasar, miedo a intentar y no lograr nada, miedo a enfrentarse a un mundo que parecía haber seguido adelante sin ella. Cada vez que pensaba en buscar un nuevo propósito o en reconstruir su vida, el miedo la paralizaba. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si vuelvo a caer?, se repetía constantemente. Pero los desafíos no solo venían de su interior, también estaban las expectativas de los demás. Sus amigos y familiares, aunque bien intencionados, no siempre sabían cómo apoyarla. Algunos le decían que debía superarlo y seguir adelante, como si el dolor tuviera un límite de tiempo. Otros intentaban distraerla con actividades o consejos que, aunque útiles, no abordaban el vacío que sentía en su corazón. Sofía se sentía incomprendida, como si estuviera luchando una batalla que nadie más podía ver. Un día, mientras caminaba por el parque donde solía sentarse a reflexionar, vio a un grupo de personas practicando yoga al aire libre. Algo en la calma que transmitían llamó su atención. Decidió acercarse y observar desde la distancia. Una de las instructoras, al notar su interés, se le acercó y le dijo: ¿Te gustaría unirte? No necesitas experiencia, solo estar aquí y respirar. Sofía dudó. La idea de estar rodeada de extraños y exponerse en un momento tan vulnerable la aterraba. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que debía intentarlo. Esa primera clase fue un desafío en sí misma. Mientras los demás se movían con gracia y fluidez, Sofía se sentía torpe, fuera de lugar. Pero lo que más le costó no fueron las posturas físicas, sino el momento de meditación al final de la clase. Cuando la instructora les pidió que cerraran los ojos y se conectaran con su respiración, Sofía sintió cómo las lágrimas comenzaban a brotar. Era como si, por primera vez, se permitiera sentir todo el dolor que había estado reprimiendo. A pesar de la incomodidad, decidió regresar a la siguiente clase, y a la siguiente. Poco a poco, comenzó a notar pequeños cambios, no solo en su cuerpo, sino también en su mente. La práctica del yoga le enseñó a estar presente, a aceptar sus emociones sin juzgarlas y, sobre todo, a ser amable consigo misma. Pero este nuevo hábito no eliminó los desafíos. Había días en los que se sentía fuerte y capaz, y otros en los que el peso de su pérdida volvía con toda su fuerza. Uno de los momentos más difíciles llegó cuando encontró una caja con recuerdos de su esposo, fotos, cartas, pequeños objetos que habían compartido juntos. Al principio, quiso cerrar la caja y guardarla de nuevo, incapaz de enfrentarse a esos recuerdos. Pero algo dentro de ella le dijo que debía enfrentarlo. Con lágrimas en los ojos, comenzó a revisar cada objeto, permitiéndose llorar, reír y recordar. Fue un proceso doloroso, pero también liberador. Por primera vez, entendió que no se trataba de olvidar, sino de aprender a vivir con esos recuerdos de una manera que no la consumiera. A medida que avanzaba en su camino, Sofía comenzó a darse cuenta de que los desafíos no eran obstáculos para detenerla, sino lecciones que la estaban ayudando a crecer. Cada vez que enfrentaba un miedo o superaba una dificultad, sentía como su chispa de esperanza se hacía un poco más fuerte. No era un proceso lineal ni fácil, pero cada pequeño paso la acercaba más a la persona que quería ser. Los conflictos iniciales y los desafíos que enfrentó no desaparecieron de la noche a la mañana, pero Sofía comenzó a entender que el verdadero cambio no radica en eliminar el dolor o las dificultades, sino en aprender a enfrentarlos con valentía y compasión. Y aunque el camino seguía siendo incierto, algo dentro de ella le decía que estaba en la dirección correcta, porque aunque no era fácil, sabía que valdría la pena. Con cada paso que daba, Sofía comenzaba a descubrir algo que había olvidado: su propia fuerza. No era una fuerza física, sino una fuerza interna,
esa que se construye a partir de las cicatrices, de las caídas y de las veces que decides levantarte, incluso cuando todo parece perdido. Su camino no era perfecto, pero estaba avanzando, y eso era lo que realmente importaba. Una mañana, mientras practicaba yoga en el parque, la instructora compartió una frase que resonó profundamente en ella. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Sofía no podía dejar de pensar en esas palabras. Durante meses, había cargado con su dolor como si fuera una cruz que debía llevar para siempre, pero ahora comenzaba a cuestionarse. ¿Y si podía transformar ese dolor en algo más? ¿Y si, en lugar de dejar que la definiera, podía usarlo como un motor para crecer? Decidió que era momento de hacer algo diferente, algo que la sacara de su zona de confort. Recordó que, antes de la tragedia, siempre había querido aprender a correr. Su esposo solía invitarla a acompañarlo en sus entrenamientos matutinos, pero ella siempre encontraba una excusa para no hacerlo. Ahora, esa idea volvía a su mente, no como una actividad física, sino como un símbolo de su deseo de avanzar, de moverse hacia adelante, literalmente y emocionalmente. El primer día que salió a correr fue un desastre. Apenas pudo trotar unos minutos antes de quedarse sin aliento. Su cuerpo, desacostumbrado al esfuerzo, le pedía que se detuviera. Pero más allá del cansancio físico, lo que realmente la desafiaba era su mente. Cada paso que daba estaba acompañado de una voz interna que le decía: «No puedes hacerlo. Esto no es para ti. ¿Por qué siquiera lo intentas?» Pero Sofía, con el corazón latiendo con fuerza y las piernas temblorosas, decidió ignorar esa voz. No importaba cuánto tiempo le tomara, estaba decidida a seguir intentándolo. Con el tiempo, esos pequeños trotes se convirtieron en carreras más largas. Cada kilómetro que lograba completar era una victoria, no solo contra su cuerpo, sino contra las dudas y los miedos que la habían acompañado durante tanto tiempo. Correr se convirtió en su terapia, en su espacio para reflexionar, para llorar cuando lo necesitaba y, sobre todo, para reconectar consigo misma. En cada zancada, sentía cómo dejaba atrás un poco del peso que había estado cargando, pero su transformación no se limitó al aspecto físico. Inspirada por las historias que había leído en el libro que compró aquella tarde, Sofía comenzó a escribir su propio diario. Al principio, las palabras fluían con dificultad. No sabía cómo expresar todo lo que sentía, pero poco a poco, las páginas comenzaron a llenarse de pensamientos, recuerdos y reflexiones. Escribir se convirtió en un refugio, un lugar donde podía ser completamente honesta consigo misma. A través de sus palabras, comenzó a darse cuenta de cuánto había cambiado desde aquella noche en que se sintió perdida en el parque. Un día, mientras revisaba su diario, se dio cuenta de algo sorprendente. Ya no escribía solo sobre su dolor. Había páginas llenas de gratitud, de pequeños momentos de alegría que había comenzado a notar en su día a día, como el aroma del café por la mañana, la risa de un niño en el parque o la sensación del sol en su piel mientras corría. Esos momentos, que antes pasaban desapercibidos, ahora eran recordatorios de que la vida, a pesar de sus desafíos, seguía siendo hermosa. Sofía también comenzó a reconectar con las personas a su alrededor. Durante mucho tiempo, había evitado a sus amigos y familiares, temiendo que no entendieran su dolor o que la juzgaran por no superarlo lo suficientemente rápido. Pero ahora, con una nueva perspectiva, decidió abrirse a ellos. Les habló de sus miedos, de sus luchas y de los pequeños pasos que estaba dando para sanar. Para su sorpresa, encontró apoyo y comprensión. Sus amigos, que antes no sabían cómo ayudarla, ahora se convirtieron en una red de apoyo invaluable. Uno de los momentos más significativos de su jornada llegó cuando decidió participar en una carrera local de 5 kilómetros. No era una competencia importante, pero para Sofía era un símbolo de todo lo que había logrado. El día de la carrera, mientras se preparaba en la línea de salida, sintió una mezcla de nervios y emoción. Recordó todas las veces que había dudado de sí misma, todas las lágrimas que había derramado
y todos los días en los que había querido rendirse. Pero también recordó las veces que había elegido seguir adelante, a pesar de todo. Cuando cruzó la meta, con el corazón latiendo con fuerza y las piernas agotadas, sintió una oleada de emociones. No era solo una victoria física, era una victoria emocional, un recordatorio de que, aunque el camino había sido difícil, cada paso había valido la pena. En ese momento, entendió que no se trataba de llegar a un destino final, sino de disfrutar y aprender de cada parte del viaje. Sofía aún tenía mucho por recorrer. Sabía que habría días difíciles, momentos en los que el dolor volvería a aparecer, pero ahora tenía algo que antes no tenía: confianza en sí misma. Sabía que, sin importar lo que la vida le pusiera en el camino, tenía la fuerza para enfrentarlo. Porque, aunque no era fácil, había aprendido que siempre valía la pena luchar por una vida llena de propósito y significado. El día que Sofía enfrentó su mayor desafío, comenzó como cualquier otro. Había pasado meses reconstruyéndose, paso a paso, kilómetro a kilómetro, página a página. Había aprendido a encontrar belleza en los pequeños momentos y a aceptar que el dolor era parte de su historia, pero no su destino. Sin embargo, la vida, como siempre, tenía una última prueba preparada para ella, una que pondría a prueba todo lo que había aprendido en su camino. Esa mañana, mientras revisaba su correo electrónico, encontró un mensaje inesperado. Era de una organización que apoyaba a personas que habían perdido a sus seres queridos en circunstancias similares a las de Sofía. Habían leído una de las entradas de su diario que ella, tímidamente, había compartido en un foro en línea semanas atrás. En el mensaje, le pedían que hablara en un evento local para compartir su historia. Querían que contara cómo había enfrentado su pérdida y cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La idea de pararse frente a un grupo de desconocidos y hablar de su dolor la aterrorizaba. Durante meses había trabajado en sanar, pero siempre lo había hecho en privado, en su propio espacio seguro. Ahora se le pedía que abriera su corazón de una manera que nunca antes había hecho. Su primera reacción fue rechazar la invitación. «No estoy lista», pensó. Pero al mismo tiempo, una pequeña voz dentro de ella le susurraba: «¿Y si esta es tu oportunidad de cerrar un ciclo? ¿Y si, al compartir tu historia, puedes ayudar a otros que están pasando por lo mismo?» Pasó días debatiéndose entre el miedo y la posibilidad. Cada vez que pensaba en el evento, su mente se llenaba de dudas. ¿Qué pasa si me quiebro frente a todos? ¿Qué pasa si no encuentro las palabras correctas? ¿Qué pasa si nadie entiende lo que quiero decir? Pero al mismo tiempo, recordaba todas las veces que había enfrentado sus miedos en el pasado. Recordaba su primera clase de yoga, su primer trote, su primera carrera. Cada uno de esos momentos había comenzado con miedo, pero también con la decisión de intentarlo, de dar un paso adelante a pesar de las dudas. Finalmente, decidió aceptar la invitación. No porque estuviera completamente segura de sí misma, sino porque sabía que si no lo hacía, siempre se preguntaría qué habría pasado. Pasó días preparando lo que diría, escribiendo y reescribiendo sus palabras. Pero más allá de las palabras, lo que realmente quería transmitir era su verdad, que el dolor no desaparece de un día para otro, pero que es posible aprender a vivir con él, a transformarlo en algo que nos impulse en lugar de detenernos. El día del evento llegó más rápido de lo que esperaba. Cuando subió al escenario, con las luces brillando sobre ella y decenas de rostros mirándola, sintió que su corazón latía con fuerza. Por un momento, pensó en salir corriendo. Pero entonces recordó por qué estaba ahí. No se trataba de ella, sino de las personas que estaban en esa sala, personas que, como ella, habían sentido el peso de la pérdida y buscaban una chispa de esperanza. Tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Al principio su voz temblaba, pero a medida que avanzaba, las palabras comenzaron a fluir. Habló de su esposo, de cómo su pérdida la había dejado rota, de los días en los que no podía levantarse de la cama.
pero también habló de cómo, poco a poco, había encontrado la fuerza para seguir adelante. Habló de las pequeñas victorias, de las veces que había elegido enfrentarse a sus miedos, de cómo había aprendido a encontrar belleza en los momentos más simples. Mientras hablaba, podía ver cómo las personas en la audiencia asentían, cómo algunas limpiaban lágrimas de sus ojos. Al terminar, hubo un momento de silencio, seguido de un aplauso que llenó la sala. Sofía sintió una mezcla de alivio y gratitud. No solo había enfrentado su miedo, sino que también había conectado con otros de una manera profunda y significativa. Después del evento, varias personas se acercaron a agradecerle. Una mujer le dijo: «Tu historia me dio esperanza. Pensé que nunca podría superar mi pérdida, pero ahora sé que no estoy sola». Un hombre le compartió que había estado luchando con la culpa desde la muerte de su hermano, pero que sus palabras le habían mostrado que era posible perdonarse a sí mismo. Cada una de esas conversaciones reafirmó algo que Sofía ya había comenzado a entender, que su dolor, aunque difícil, tenía un propósito, que al compartir su historia no solo estaba sanando ella, sino también ayudando a otros a sanar. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. No porque su dolor hubiera desaparecido, sino porque había encontrado una manera de darle sentido. Había enfrentado su mayor miedo, y al hacerlo, había descubierto una nueva fuerza dentro de sí misma. Una fuerza que no solo la impulsaba a seguir adelante, sino que también la conectaba con los demás. Sofía entendió que su viaje no había terminado. Había más desafíos por delante, más días difíciles, más momentos de duda, pero ahora sabía que tenía las herramientas para enfrentarlos. Sabía que, aunque el camino no siempre sería fácil, cada paso valdría la pena. Porque al final, no se trataba de llegar a un destino, sino de aprender, crecer y compartir el viaje con los demás. Esa noche, mientras Sofía se sentaba en su pequeño escritorio con su diario abierto frente a ella, reflexionó sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. Las páginas estaban llenas de palabras que contaban una historia de dolor, lucha, miedo, pero también de esperanza, valentía y transformación. Cada línea era un testimonio de su viaje, de cómo había aprendido a levantarse una y otra vez, incluso cuando parecía que no había fuerzas para seguir. Sofía tomó su pluma y escribió una frase que había escuchado en algún momento de su vida, pero que ahora resonaba con un significado completamente nuevo. La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Esa frase encapsulaba todo lo que había aprendido. No podía controlar lo que la vida le arrojaba, no podía cambiar el pasado ni borrar el dolor, pero sí podía decidir cómo enfrentarlo. Podía elegir seguir adelante, incluso cuando el camino era incierto. A medida que escribía, se dio cuenta de algo importante. Su historia no era solo suya. Era una historia que muchas personas compartían, cada una con sus propios matices, pero con un hilo común: la lucha por encontrar sentido en medio de la adversidad. Y al compartir su historia, había descubierto que no estaba sola. Había una comunidad de personas que, como ella, estaban aprendiendo a transformar su dolor en fuerza, su miedo en valentía y su pérdida en propósito. En los días que siguieron al evento, Sofía comenzó a recibir mensajes de personas que habían asistido o que habían escuchado sobre su charla. Algunos le agradecían por sus palabras, otros compartían sus propias historias, y algunos simplemente le decían que, gracias a ella, habían encontrado el valor para dar el primer paso hacia su propia sanación. Cada mensaje era un recordatorio de que, aunque su camino había sido difícil, había valido la pena, no solo por lo que había logrado para sí misma, sino por el impacto que había tenido en los demás. Inspirada por estas conexiones, Sofía decidió dar un paso más. Comenzó a organizar pequeños encuentros en el parque donde solía practicar yoga, invitando a personas que, como ella, estaban buscando un espacio para compartir, reflexionar y sanar. No eran reuniones formales ni estructuradas, sino momentos de conexión genuina, donde cada persona podía hablar desde el corazón.
Con el tiempo, esos encuentros crecieron, y lo que comenzó como un pequeño grupo se convirtió en una comunidad vibrante de apoyo mutuo. En uno de esos encuentros, una joven llamada Mariana compartió su historia. Había perdido a su madre recientemente y se sentía completamente perdida, como si el mundo hubiera perdido su color. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro, pero también había una chispa de esperanza en sus ojos. Al final de su relato, Mariana dijo algo que tocó profundamente a Sofía. No sé cómo será el futuro, pero hoy, por primera vez, siento que no estoy sola, y eso me da fuerza para seguir. Esas palabras encapsulaban todo lo que Sofía había querido lograr al compartir su historia. Mostrarle a las personas que, aunque el camino fuera difícil, no tenían que recorrerlo solas. Con el tiempo, Sofía comenzó a escribir un libro. No era un libro sobre cómo superar el dolor, porque sabía que no había una fórmula mágica para eso. En cambio, era un libro sobre su viaje, sobre las lecciones que había aprendido y las herramientas que la habían ayudado a seguir adelante. Quería que fuera un faro de esperanza para quienes se sentían atrapados en la oscuridad, un recordatorio de que, aunque la vida podía ser dura, también podía ser hermosa. El día que terminó de escribir el último capítulo, Sofía sintió una mezcla de emociones. Había sido un proceso catártico, un viaje dentro de sí misma que la había llevado a revivir momentos difíciles, pero también a celebrar lo lejos que había llegado. Mientras sostenía el manuscrito en sus manos, recordó las palabras que había escrito en su diario aquella noche después del evento. No se trata de borrar el dolor, sino de aprender a vivir con él y encontrar la belleza en el proceso. Esas palabras se convirtieron en el título de su libro. Cuando el libro fue publicado, Sofía recibió mensajes de personas de todo el país e incluso de otros lugares que le decían cuánto les había ayudado su historia. Algunos le contaban cómo habían encontrado el valor para buscar ayuda, otros cómo habían comenzado a reconectar con sus seres queridos y otros simplemente le agradecían por mostrarles que no estaban solos. Cada mensaje era un recordatorio de que, aunque su camino había sido difícil, había valido la pena. En una de las presentaciones de su libro, alguien del público le preguntó: «Si pudieras volver atrás y cambiar lo que pasó, ¿lo harías?». Sofía se quedó en silencio por un momento, reflexionando. Finalmente respondió: «No puedo decir que no desearía tener a mi esposo aquí conmigo. Lo extraño todos los días, pero también sé que su pérdida me enseñó lecciones que nunca habría aprendido de otra manera. Me enseñó a ser fuerte, a valorar cada momento y a encontrar propósito incluso en el dolor. Así que, aunque no fue fácil, puedo decir con certeza que todo lo que he vivido ha valido la pena». Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Sofía miró al cielo y vio las estrellas brillando con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz profunda. Sabía que su viaje no había terminado, que aún habría desafíos por delante. Pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos y que, sin importar lo que la vida le trajera, siempre encontraría una manera de seguir adelante. Porque, al final, había aprendido que, aunque no es fácil, siempre vale la pena. ¿Qué te pareció esta historia? Queremos saber tu opinión y cómo te conectaste con el mensaje. Si este relato te inspiró o te hizo reflexionar, te invitamos a inscribirte para recibir más contenido como este. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos lees y qué parte de la historia resonó más contigo. Tu voz es importante y puede inspirar a otros. Estamos aquí para escucharte.